Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la segunda o al segundo capítulo de la séptima temporada del podcast de Ágil Entrenamiento. El día de hoy voy a usar mi ayuda de memoria atrás porque mi memoria es muy mala, como sabrán. Es un artículo que escribí hace un tiempito que se llama que el periodo de base no tiene vencimiento, ¿sí? Lo escribí hará un mes. Estoy con la morocha que me está demandando. Donde en realidad el artículo nace por una cuestión muy sencilla. El artículo nace porque un alumno mío me dice lo siguiente: iba a correr un medio Ironman que al final no lo corrió, lo tiró de nuevo, me dijo que iba a correr otro medio Ironman que al final no lo corrió, y digo, bueno, si no podemos correr ese primer medio Ironman que quisiste correr y no podemos correr el segundo medio Ironman que quisiste correr, lo que vamos a hacer es volver a la base, vamos a volver a construir base. Mal no te iba a venir, íbamos a tratar de emprolijar un poco la estructura de la semana. Estábamos teniendo problemas para poder ir a nadar por los horarios de trabajo que tenía. Entonces, bueno, hacemos un par de pasitos para atrás, afianzamos base, hacemos una calidad de la cantidad y volvemos para adelante. Ese fue el motivo. Y a las 3 días me dice: Ale, lo que pasa es que estoy logrando ritmos que no había estado logrando, y la semana pasada la toma de tiempo de 5 kilómetros que me hiciste, no pensé que podía ir a esos ritmos. Entonces me da miedo, y presten atención, me dice, me da miedo que todos los ritmos que hemos estado trabajando los vayamos a perder. Ese fue el planteo. Entonces me acordé, yo no tenía argumentos simples para explicarle por qué íbamos a volver hacia el periodo de base. Y me acordé de un artículo que hace Alan Cousin, escribió en el blog de él. Para los que no sepan, Alan Cousin es un científico del deporte y un especialista en código. Él, creo que ha sido uno de los primeros americanos que ha trabajado con Python para sacar datos fiables y medibles para el entrenamiento. Donde él decía que el periodo de base, la función principal del periodo de base es paliar todos los errores y defectos que genera el periodo específico. Y esa frase a mí me quedó grabada fuerte cuando la leí. Y pensando un poco en eso y pensando cómo explicarle a este chico por qué volvemos al periodo de base, y pensando en la estructura más o menos que yo tengo en la cabeza, que siempre pienso en ciclos olímpicos de 4 años. Entonces, simplificando un poco lo que nosotros explicamos en los cursos de atletismo, es que los primeros 4 años, haciendo un resumen rápido, traigo eso para poder explicar lo que voy a decir ahora. Los primeros 4 años haces mucho trabajo de volumen, haces trabajos de velocidad corto, sobre todo trabajo en cuesta, y mucho trabajo técnico, mucho trabajo de fuerza de base. Los siguientes 4 años ya empezás a meter más volúmenes específicos de las carreras en las que estás especializando. Continúan los volúmenes altos a intensidades bajas. Se extienden los trabajos de encuesta y los trabajos de velocidad, y empieza a trabajarse mucho lo que son los trabajos de umbrales largos. Y en los siguientes 4 años, que ya serían como el ciclo olímpico de especialización, por así decirlo, se empieza a trabajar muchísimo más el concepto de los ritmos específicos. Se estabiliza el volumen, se trabajan mucho más los ritmos específicos y se trabajan muy incrementados con los trabajos de velocidad. Eso es un resumen rápido de 12 años de trabajo. Entonces le digo, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar sin perder la base y sin perder los ritmos que estuvo logrando, que era su mayor miedo? Algo se pierde, pero no hay problema con eso, pues se recupera rápido.
Pero ¿cómo se hace para seguir mejorando la base y no perder los ritmos que él logró? Bueno, con este concepto de que el periodo de base no tiene fin, ¿sí? Con este pequeño concepto. Si escuchan unas orejas moviéndose, es la flaca que está moviendo las orejas. Entonces, con esa idea de base, a mí me gustaría trabajar un par de ideas. El artículo lo escribí alrededor de 3 ideas simples y básicas. La primera idea fue que, y lo leo textual de cómo está el artículo en el sitio web, el nivel de fitness desde que empieza un ciclo es el factor que más determina el techo del ciclo que ese ciclo puede llegar a alcanzar. No la cantidad de los intervalos, no la inteligencia del plan. El punto de partida es el nivel de base que yo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Hablándolo rápido y adelantándome un poco a los hechos. Mientras mejor base tengo, mientras más calidad tiene esa base, mientras mejores ejecuciones técnicas tengo, mientras mejor calidad de aeróbicos bajos tengo, aeróbicos bajos y aeróbicos medios tengo, y mientras mejor trabajos de velocidad corto pero ultra técnicos tengo, esa base me va a permitir extender el techo, ¿sí? Poder llegar mucho más largo en cada ciclo. No lo va a hacer una sola serie donde las repeticiones sean largas o me haya salido un solo buen entrenamiento, y no lo va a hacer el hecho de hacer un entrenamiento recontra, ultra, mega archi prolijo. No lo va a hacer eso. Lo que te va a permitir llegar más alto es la calidad del periodo de base. Es simple. Una segunda idea que vamos a desarrollar, y esto quiero que se lo graben a fuego y se lo digan a sus alumnos, y si son deportistas ustedes se lo graben a fuego, no sé, grábenselo en la frente, es que la consistencia no es una virtud del carácter deportivo, es una herramienta metodológica, con consecuencias fisiológicas directas y medibles. Lo voy a volver a repetir. La consistencia no es un factor del carácter, es una herramienta que es un hábito, es una convicción, es una forma de vida que, sostenida en el tiempo, es medible y es una habilidad que se desarrolla. No existe otra forma de definirlo. ¿Sí? Entonces, la consistencia pasa a ser una herramienta medible, no una actitud. Y el último punto del artículo que me pareció muy interesante, con el cual lo cerré, la idea es que mantener el piso no es entrenar sin objetivo. El objetivo es justamente el piso, darle calidad a ese piso. Y la manera más eficiente de hacerlo es simple. El periodo de base no tiene fecha de vencimiento. O sea que hay que pensar en el periodo de base como, de alguna forma, no te digo que la cura mágica, pero la respuesta a varios interrogantes. Entonces, hecha esta pequeña introducción de por qué escribí el artículo, esta es la primera parte del artículo, me queda escribir una segunda parte todavía del artículo, que es el periodo de base en los distintos deportes, porque no en todos los deportes el periodo de base significa lo mismo, por calendario deportivo, por naturaleza del deporte, por lo que sea. Entonces vamos a comenzar. Un punto importante en el periodo de base es empezar a definirlo. El periodo de base es una etapa de tiempo en la cual yo desarrollo, estabilizo y sobre todo afianzo todos los mecanismos de suministro aeróbico, ya sea biogénesis mitocondrial, desarrollo de la técnica en desplazamientos cortos y en desplazamientos largos, el desarrollo de la fuerza, los hábitos psicológicos que voy a tener que estar desarrollando, los hábitos alimentarios, todo eso va a ser el periodo de base. El periodo de base es el arsenal, es la caja, es la base de la pirámide que me va a permitir ir para arriba. A más pequeño periodo de base, a menor calidad de periodo de base, más pequeña va a ser la pirámide. A mayor calidad de periodo de base, más extendido y más inteligentemente construido, sostenido en el tiempo, mayor es la pirámide que puedo construir hacia arriba. ¿Sí? Empezando con ese punto que para nosotros es clave. Entonces,
El periodo de base en la literatura americana, que esto es más consecuencia de Joel Friel, lo dividió basándose en la periodización clásica como en 3 factores. Ustedes lo pueden tomar como quieran, ¿sí? Cada uno va a hablar del periodo de base como quiera. Y el ciclo, el macrociclo lo va a denominar como quieran, en fase 1, fase 2, fase 3, base, específico, competitivo, acumulación, transformación, realización, lo que ustedes quieran. Lo importante es que funcione en la práctica y que genere soluciones para sus atletas o para ustedes mismos. Llámenlo como quieran, no hay problema con eso. Yo voy a usar una nomenclatura clásica para que todo el mundo me entienda. Entonces, generalmente el año se divide en periodo de base, periodo específico o periodo de construcción, periodo de pico, ¿sí? Donde empiezo a alcanzar los máximos niveles de performance, y el periodo de transición. Y acá está el problema, acá comienza el quid de la cuestión. El periodo de transición, y esto es real y muchos de ustedes se van a sentir identificados, terminan las carreras o terminan la última carrera y dicen, bueno, me voy a tomar unos días porque voy a hablar medio en argentino. La bruja me está demandando que no estuve los domingos para comer el asado, entonces me voy a quedar un par de semanitas más tiempo en casa para que no me hagan un tirón de oreja. Los chicos me demandan porque he estado preparando los carros, entonces me voy a quedar, entonces voy a dejar de entrenar un tiempito y después vuelvo. Bueno, ese es el mayor error que pueden cometer todos los atletas. ¿Por qué? Porque, parafraseando a mi jefe técnico, vos tenés que entregar el 110% de lo que podés entregar para ganar el 1%. Lo que tanto tiempo te costó construir, si no tenés un buen periodo de base sostenido en el tiempo, lo vas a perder muy rápido, ¿sí? Entonces, el periodo de transición pasa a ser automáticamente nuevamente el periodo de base, con ciertas particularidades. Por ejemplo, casos reales. Uno de los chicos terminó de correr la semana pasada, que creo que está ahí conectado, terminó de correr la semana pasada en Miami un medio Ironman. Entonces, ¿qué fue lo que le dije yo? Él me dice que se sintió bien, que no le quedó doliendo nada, que lo dio todo pero no está destruido, con ese concepto de que tienes que quedar siempre destruido. Y yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer es, esta semana te la vas a tomar libre. ¿Qué quiere decir que te vas a tomar esta semana libre? ¿Que vas a dejar de entrenar? No, que me vas a acumular 6 o 8 horas de trabajo libre sin estructura. Yo no te voy a decir qué hacer, vos haces lo que vos quieras. Anda al gimnasio, si sentís que querés nadar, anda y nadá. Otra realidad, profe, es que la competencia desentrena. Ahí tocamos ese punto si querés. Mantené ese puntito y lo tocamos. O pedirme que entrar a la conversación y lo charlamos en vivo, a ver qué sacamos de eso. Pero no estás tan errado, pero... O sea, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Lo podemos discutir. Lo podemos discutir bastante. Perdón, me perdí. Hay una de las chicas que entreno, que es parte del seleccionado, que por diferentes motivos, porque empezó a estudiar, porque se tenía que hacer cargo de cosas que antes no se tenía que hacer cargo, por un montón de cosas, me dice, Ale, déjame estas 2 semanas que vienen, por favor, libres, me las tomo, necesito tomármelas, me dice, quédate tranquilo, voy a entrenar, vos confía en mí, me dice, voy a entrenar, pero necesito liberar la estructura de mi cabeza. Entonces yo que le dije, anticipándome, digo, te voy a dar 1 semana, porque con 2 semanas libres vos te desenfocás. Y ella me dice, no, confía en mí. Estamos hoy día, o sea, hoy es jueves, estamos en la 2ª semana que me pidió. Vengo revisando todos los días que viene haciendo y no, la señorita cumple con lo que prometió. No hace estructura, pero cumple al pie de la letra lo que prometió. ¿Qué quiere decir con esto? El periodo de base también sirve para entrenar la cabeza del atleta, educarlo en hábitos necesarios. Acuérdense que todos somos esclavos de los hábitos, pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos hábitos. Entonces, según Osmandino. Entonces, en este concepto básico, el periodo de transición de ella
por agotamiento psíquico, por agotamiento psicológico, por agotamiento físico, por diferentes motivos, no consiste en dejar de entrenar, consiste en seguir entrenando a conciencia, pero sin estructura. Repito, el periodo de transición vuelve a transformarse en el periodo de base. Entonces, en ese punto, los periodos de base, y voy a hablar un poco de periodización rápido, todos estos detalles están en el artículo, lo van a encontrar en el artículo en mi sitio web agentrenamiento.com, entonces es como que lo voy a tocar muy por arriba, pero en este concepto, el periodo de base tiende generalmente, por lo general, a durar entre 8, 12 o 16 semanas, dependiendo del calendario y el tipo de carreras que vos corras. Repito, entre 8, 12 o 16 semanas. Periodos de base más cortos que eso ocurren cuando estás muy forzado por el calendario de competiciones, porque ya tenés base previa, entonces lo único que haces son retoques y por una mala planificación, básicamente. Si vos planificás mal y haces un periodo de base muy corto, acordate que el techo, el pico del rendimiento que vas a alcanzar depende de tu periodo de base. Esa es culpa de nosotros los entrenadores, ojo. Hagámonos cargo de las cosas. ¿Qué es lo que se trabaja en estos periodos de base? ¿Cómo lo trabajamos en estos periodos de base? Fíjate, lo que sí incluye el periodo de base, y se los puse acá: volumen aeróbico de calidad en zona 2 y algo en zona 3, a veces como para romper la monotonía. Mantenimiento neuromuscular previo quiere decir que hay me salen en inglés, pequeños piques, ¿sí? Pequeños piques cortos, 6, 8, 10, máximo 12 segundos, con mucha pausa en el medio, que puede ser pausa activa, mucho trabajo de cuestas. Nosotros el año pasado ya hicimos un vivo hablando del trabajo de cuestas, si quieren este año lo podemos volver a charlar, pero ya hablamos del trabajo de cuesta, mucho trabajo técnico, técnica de natación, técnica de ciclismo, técnica de atletismo, mucho laburo técnico en forma simple y en forma compleja y en forma integrada a los entrenamientos, ¿sí? Repito, en forma simple, en forma compleja y en forma integrada a los entrenamientos. Mucho trabajo técnico, pero mucho trabajo técnico. Y mucho trabajo de fuerza general, que ahí los expertos en fuerza de acondicionamiento son los que generalmente, en los que nosotros los técnicos nos apoyamos, determinan cuáles son las falencias y trabajan sobre el alineado y el balanceado del cuerpo, ¿sí? Hablando mal y pronto, el alineado y el balanceado del cuerpo es trabajar sobre las mal llamadas simetrías y asimetrías. No existe mucho ese concepto, pero bueno, lo digo para que se entienda. Asimetrías y desasimetrías, y tratar de lograr la mejor funcionalidad en el deportista que sea posible. Repito, lograr la mejor funcionalidad. Entonces, el periodo de base consta de mucho trabajo aeróbico, consta de mucho trabajo técnico, consta de mucho trabajo de velocidad corta. Andrés Lacherre, una pregunta. Andrés, el chico que corrió la semana pasada en Estados Unidos. A ver, perdón Andrés, termino de explicar esto y ahí te lo respondo. Mucho trabajo técnico y mucho trabajo de fuerza compensatoria. Trabajar sobre los músculos y fuerza compensatoria, movilidad y movilidad. Es decir, trabajar la movilidad articular donde soy puntos que son débiles. Por ejemplo, yo soy un desastre en flexibilidad de tobillos. Mucho trabajo de fuerza compensatoria y mucho trabajo de alineado y balanceado, y depende también de la experiencia que tiene el deportista. Les sorprendería saber cuántos deportistas extremadamente experimentados en carrera y muy buenos tienen altísimos déficits de fuerza y de movilidad articular. ¿Qué es lo que tratamos de evitar trabajar en el periodo de base? Podemos tocar algo, no es tan exclusivo, tan tajante, pero es lo que tratamos de no tocar en el periodo de base. Intervalos largos a ritmo de competencia, o sea, tocar mucha velocidad de competencia. Si vos haces, esto es un buen indicador que me olvidé de poner en el artículo, pero ténganlo en cuenta.
Si vos construís un buen, o sea, si estás trabajando bien en el periodo de base, un día te tomo 10 de 400 en pista a ritmo de carrera de tu mejor marca, qué sé yo, de 5000, y vas a ver que vas a ser capaz de hacerlo. Que tu capacidad de sostenerlo no cayó. Por ejemplo, eso es un buen punto para saber que el periodo de base lo estoy llevando en forma inteligente. No acumular muchos bloques de umbral, ¿sí? Porque estamos trabajando este lado de la curva, no sé si se me ve ahí, o sea, estamos trabajando las partes largas de la curva de velocidad o de potencia. No hacer muchos trabajos de consumo de oxígeno acumulados, que van a ver que dentro de 1 o 2 semanas después me voy a contradecir un poco con esto, con algo que estuve estudiando e implementando, pero ese es otro tema. Y no hace falta hacer tanto trabajo de simulación de carrera. La verdad que lo puedes hacer, no sé, cada 6 semanas o cada 4 semanas como para ver justamente si estás haciendo bien las tareas en el periodo de base, pero no es que lo vas a acumular tanto, ¿sí? Es un trabajo donde prima más la calidad de la cantidad, no la cantidad de la calidad o la calidad de la calidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, Andrés, te voy a responder. Hola, Ale, una pregunta. Supongamos que el calendario no te aprieta. ¿Existe una recomendación máxima de semanas de periodo de base? ¿Crees que después de 16 semanas es momento para pasar a la siguiente fase? Qué buena pregunta, Andrés. Qué pregunta inteligente. Ahí Andrés lo que me está preguntando es, suponiendo que el calendario no te está apretando, si existe una situación ideal o un tiempo ideal para sostener el periodo de base. ¿Está bien, Andrés? Eso fue lo que me preguntaste. Un periodo en el cual la base no te vuelva lento sería una cosa así, que es el eterno miedo que tienen ustedes. Bueno, sí, ahí está, ok. A ver, voy a hacer una cosa, Andrés. Te voy a invitar a charlar y te lo voy a responder en vivo porque me parece más fácil. Aceptar la invitación y lo charlamos en vivo, a ver si me es más fácil. A ver, Ahí está. Cabeza, ¿cómo- ¿todo ¿todo bien? bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se está recuperando? Muy bien, por suerte. Muy cómodo, muy tranquilo. Bueno, justo te estaba usando de ejemplo de la semana Sí, pasada. te escuché, te escuché. Sí, sí, te escuché. Bárbaro. Bien, a ver, haceme la pregunta en vivo, a ver, contame. ¿Cómo es la No, pregunta? yo quería saber, supongamos que en vez de que tengamos una competencia a futuro, que sea al revés, prepararnos y después ver cuándo se compite. Entonces el calendario no te aprieta decir, bueno, tengo 3 meses para prepararme, no, que sea al revés. Me quiero preparar y después veo cuándo compito. ¿Vos qué recomendarías? Decir, bueno, el periodo de base que sea de 8 semanas, 12, 16, sin importar o más incluso. No sé. Esa era mi pregunta. Te voy a responder con historia. Si me das Bueno, un segundo, te voy a responder con historia. Voy a buscar un libro que tengo ahí en la biblioteca. Un dale. segundo. Te voy a responder con historia. A ver si lo tengo por acá. Acá. Sí, señores. Acá lo tengo. Iron War, la carrera entre Mark Allen y Dave Scott en el Ironman de 1989. Una carrera famosa. Este es el libro del relato de esa carrera. Bien. Lo puedes comprar por Amazon, te va a encantar. Comprátelo y te va a encantar. Dale, lo voy a. No exactamente en este libro, pero sí hay algunas partes, pero te lo voy a resumir. En el libro The Lord of Running de Timothy Noakes, que es eh, ahora está medio degradado, pero era un tipo, se consideraba la Biblia del entrenamiento aeróbico, un libro que tenía más de 1100 hojas, una cosa así era. Había un segmento que se llamaba Aprendiendo de los expertos.
citaba varios ejemplos de entrenamiento de varios expertos y en uno de esos ejemplos cita el sistema de entrenamiento de Mark Allen. Bien. No sé si alguna escuchaste nombrar, porque Mark Allen es una de las leyendas máximas del triatlón entre los 80 y los 90, ¿sí? Lideró el triatlón entre la época del 80, su famosa carrera fue hasta la del año 89 y hasta el 90 y no me acuerdo si corrió el último en el 93 o en el 94. Yo lo tengo entrevistado en mi canal ahí, en la entrevista que le hice. El tipo tenía un sistema que era muy particular, que era lo siguiente. Él tenía se llama un periodo, tenía como un periodo de base donde él seguía una fórmula. Hago esta introducción rápida para que se entienda. Que él decía, 180 menos la edad, ponele. ¿Qué edad tenés vos, Andrés? 29. Vos tenés 29, ok. 180 menos 29 te va a dar 151. Sí. te va a dar 151. Entonces, él lo que decía era lo siguiente, vos tenés que acumular muchos kilómetros a 151 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Bien. O sea, la variable dependiente era el pulso. El ritmo que a vos te saliera era un ritmo independiente. No importaba qué ritmo fuera. Perfecto. ¿Sí? Supongamos que ellos hablan en millas, pero supongamos que vos corrías a 5 al mil. Estoy poniendo un número bien cuadrado. 5 al Bien. mil. Bueno. Y lo que él manifiesta es que todas las semanas debías estar bajando de 2 a 3 segundos por semana. Quiere decir que empezabas corriendo a 5 al mil en ese pulso y a ese mismo pulso estabas la siguiente semana corriendo que yo 4.58 y la siguiente semana 4.55 y así hasta... Y ese periodo duraba 3 meses. El entrenador, que no me acuerdo el nombre del entrenador, que tiene también un libro que se llama La Enciclopedia del Entrenamiento Aeróbico, que se lo regalé a Lenzo, ese libro, decía que vos tenías que no podías tener un periodo menos de 12 semanas. ¿Por qué? Si vos tenías un periodo inferior a 12 semanas de ese entrenamiento, todos los resultados que vos tendrías en la etapa de competencia iban a ser muy inestables. Un día te iba a ir muy bien, otro día te iba a ir muy mal, otro día te iba a ir muy bien, otro día te iba a ir muy mal. ¿Por qué? Porque sufrías lo que ahora le dicen síndrome de eficiencia aeróbica. Tu base no era estable. Bien. ¿Hasta ahí me vas siguiendo? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué pasa? Mark Allen sostenía este sistema, se llamaba fase de acumulación. Creo que así, no quiero mentir. Los que lo hayan leído, corríjanme porque capaz que me estoy equivocando. Fue hace mucho que lo leí eso. Fase de acumulación, acumula, 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 acumula. Pero llega un momento que llega un plató. ¿Sí? Llega un plató, se estabiliza. Por más que vos te pelees por mantenerte en ese pulso corriendo, te estabilizás y no mejoras la velocidad. Es más, hasta capaz que hasta la empeorás un poco. ¿Qué es lo que él hacía? Metía una sesión de calidad en la semana para romper ese sistema de velocidad. Los rusos eso le dicen barrera de la velocidad. Lo rompes, vas más rápido, puedes hacer un trabajo intervalado largo, no algo tan intenso, sino un trabajo intervalado largo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenías la capacidad de poder romper ese plató. Rompías ese plató y volvías al periodo de base, a esos 151 pulsaciones que corrías y volvías a seguir mejorando. O sea, vos hacías eso hasta que te estancabas. Cuando te estancabas, hacías algo de calidad que rompía ese esquema de velocidad. Bien. Y volvías otra vez al periodo de base a seguir mejorando. Perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, sí. Ahí te respondí una parte de la pregunta. Sí. Te respondo la segunda parte de la pregunta. Si vos en el periodo de base haces trabajos de velocidad, como esos trabajos de puesta que yo te mando, o el corto que te mando, los pequeños trabajos de fuerza que te hago, si haces trabajo de fuerza en el gimnasio, si haces trabajo técnico y tenés una buena preparación psicológica, ¿sí? No deberías llegar nunca a ese plató, porque tenés un mix de estímulos de base que te permiten nunca estancarte. Perfecto. ¿Se entiende? Tenés un
Yo particularmente como entrenador nunca tuve un deportista que supere los 130 kilómetros a la semana corriendo. La Bien, vez que tuve a ese deportista, llegábamos a ese plató mucho más rápido. Entonces tuvimos que bajar el volumen y cambiar algunos estímulos. bien, ¿Sí? Eso es desde mi experiencia, no sé si a otros entrenadores le habrá pasado. Eso te cuento lo que me pasó a mí. perfecto. La segunda parte de tu pregunta. Uno de mis ídolos máximos dentro del campo del entrenamiento se llama Brad Houston. Uno es Frank Horwell y el otro es Brad Houston, que es un entrenador mítico, entrenador americano, que es de esos entrenadores que no hacen mucho volumen y después bajan el volumen y hacen mucha intensidad, sino que tratan de hacer mucho volumen y ese volumen cada vez hacerlo más rápido. Esa es su... Eh, él lo que dice en sus cursos, en sus escritos, es que eh, cuando tenés un deportista que no tiene carreras definidas, cuando tenés un deportista que no tiene carreras definidas, él lo que hace es pasar de este periodo de base puro a una parte del periodo específico, hace un mix entre algunos trabajos de intervalos, algunos trabajos de FTP, pero nunca deja de perder el trabajo aeróbico y el trabajo de velocidad. Bien. ¿Sí? Sí, ¿Por qué es esto? Si me va a apagar la compu para algo así. ¿Por qué es esto? Porque si imagínate que tu ciclo se trabaja. Yo con vos trabajé un ciclo justo de 16 semanas. Hice 6 sí. semanas, pero porque tus números me permitían hacer eso. 6 semanas de específico y el resto de lo que me quedó fue de precompetitivo. Ujú. ¿Viste? Tal cual. Nosotros ya empezamos a imitar la carrera. Sí, 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 Ellos sí, sí. empezamos a imitar la carrera. Bueno, eh, ¿qué pasa? Lo que él dice es, pasás el periodo de base, esas 6, 8 o 12 semanas, entras al periodo específico, pero entras como que lo tocas, ¿me entendés? Lo Claro. tocas, haces una mixtura, haces cositas, haces ritmo de 21, haces ritmo de 10, haces algún ritmo de 5, pero no te pasas de vuelta. Bien. Y eso tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada de los métodos anaeróbicos que vos los podés ir rotando. Bueno, vos podés Sí, ir cambiando de métodos, tocas calidad, tocas un poquito más de calidad que lo que tocas en el periodo de base, pero no te pasás de largo. bien. Si pudieras hacer 3 estímulos, haces uno. Entonces, al tipo lo mantenés, vamos a suponer, un 80% de cantidad y un 20% de calidad. Bien. Perfecto. ¿Sí? Tum, tum. Entonces, cuando se te presenta una competencia, listo. Volvés a afinar, tenés el motor afinado para hacer los ajustes que tengas que hacer. Y si Bien. me una tercera una parte de esta respuesta, no sé si estoy siendo claro con lo que me preguntas, se me ocurre una Sí, tercera sí, sí. parte, que es el tipo de competencias que vas a correr. Por ejemplo, esto nosotros lo hablamos mucho en el curso de construcción de series. Vos, supongamos que te preparás para un medio como vos te preparaste. Bien. Vamos a preparar para un olímpico. Hagamos ese ejemplo. Vamos a poner que te preparas para un olímpico. La base de los 10 kilómetros, la base aeróbica lo haces con los 21 kilómetros. Siempre lo haces con una distancia superior. Y la Perfecto. velocidad con las distancias inferiores. Ujú. Entonces, vos supongamos que querés correr vos corriste a 4:17 los 21 horas. Sí, Promedio. Si la memoria no me falla. 4:17, supongamos que los 10 kilómetros los puedes hacer en 4:03:04. bien. 4:05. 4:05. Vos corres a 4:05, tu velocidad objetivo en 10 kilómetros. Ok. Lo que yo hago es prepararte con 21 kilómetros la base. En el periodo de base te los preparo con 21 kilómetros, ¿sí? Bien. A 4:17, 4:20, 4:25, 4:30. Muy suave 4:40, pero no me voy de eso. Y la Bien. velocidad te la preparan con tus ritmos de 5 y de 3 kilómetros. 3:58, 3:55, para 3 Bien. kilómetros, 3:50, 3:48. Perfecto. Ataco desde la base, te pego por abajo con la base de los 21 y te tiro para arriba como si fuera una cuerda los 10 kilómetros con los 5, con los 3. O sea, te pego Bien. de voy pegando y te voy subiendo el nivel, pum, 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 para arriba y te voy tirando para arriba. Perfecto. 30% acá, 20% acá. O 90% acá, 10% acá. Bien. ¿Se entiende?
Entiendo. Sí, 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 sí. Yo, Clarísimo. ¿qué hago? Digo, bueno, si yo preparé la base aeróbica de los 10 kilómetros con los 21 kilómetros, esto es muy pensamiento del atletismo, de los 10 kilómetros con los 21 kilómetros, cierro el periodo de base tomándote un 21 o tomándote algo que se parezca a un 21 o una serie del 21, qué sé yo, 5 repeticiones de 6 minutos a ritmo de 21 por un minuto suave, por darte un Bien, ejemplo, una serie típica. perfecto. Eh, Cuando salís del periodo específico, lo que hago es tomarte alguna serie que tenga que ver con los 10 kilómetros, porque nosotros lo que estamos trabajando son los 10 kilómetros. Cuando salís del periodo específico, no quiere decir que vas a tirar tu mejor 10 kilómetros, Ujú. pero sí que vas a estar muy cerca de tu mejor marca o muy cerca de la marca que estamos buscando. Bien, Si estás muy alejado de eso, hay algo más que estuvimos haciendo. perfecto. Entonces, tu pregunta tiene tres respuestas. Evitar los platós, punto ¿Sí? número uno. Vivir en el periodo de base tocando algo del periodo específico, punto número dos. Y eligiendo las distancias como que voy a preparar la base y la velocidad, punto Perfecto. número. Clarísimo. ¿Respondí tu pregunta con eso? Sí, 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 sí. Quedó clarísimo, Ale. En el ciclismo sería lo mismo y en la natación sería lo mismo. Lo que pasa es que pongo el atletismo porque para que la gente, para que sea un ejemplo mucho más fácil de entender, pero De 10, de 10. no, lo Buenísimo. explicamos con la natación también, no hay drama. Sigo con el desarrollo de esto, así no me Por voy. favor, Listo, Andrés. Gracias. por favor. Nos vemos. Nos vemos. Éxitos. El concepto que estamos trabajando acá en el ciclo es evitar caer, o sea, desarrollo algo, caigo, desarrollo algo, caigo, desarrollo algo, caigo. Acá la idea es subir, estabilizar, subir, estabilizar, subir, estabilizar. Y tratar de ser muy celoso y muy prolijo en que lo que cae, cae lo menos posible. Mientras mejor periodo de base tengo, mientras mejor está constituido con todo lo que acabamos de hablar, menos la caída de la forma física, salvo que no haga absolutamente nada. ¿Sí? No estamos hablando, acá fíjense, yo no estoy hablando de ni métrica, ni estoy hablando de interrelaciones entre la HRB, la calidad, no estoy hablando de nada de eso, yo estoy hablando a nivel conceptual, no me quiero meter en cuestiones muy complejas todavía. La pregunta es, ¿cómo se podría ver o cómo podemos construir esto? Y esto es una pregunta también para ustedes. O sea, no sé, yo voy a dar algunos ejemplos que están en el artículo, pero también es una pregunta para ustedes. A ver si logré, denme un segundo, a ver si lo tengo acá, para tenerlo de machete, para mí, atrás. Acá está. Ok, sí. Lo que no se puede, el gran problema que tenemos cuando no tenemos una buena estructura de base es que los niveles, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno que podemos sostener son muy pocos, son muy pobres. ¿Sí? Hay libros, a ver, yo se los muestro ahora, hay libros como este, el cual yo no soy muy amigo, honestamente no me cae muy bien este libro, que se llama Entrenamiento Interválico para el Ciclismo. No me gusta cómo está planteado, pero no importa, bueno, es un tema mío. Eh, Donde habla del entrenamiento intermitente o intervalado corto, o SIT, para desarrollar el consumo máximo de oxígeno. Y hay muchas propuestas, y yo esto lo he hablado mucho, de hacer fracciones de 30 segundos, de 40 segundos por fracciones muy cortas de descanso, para estar lo que se llama más tiempo en zona. Eso tiene un problema, porque vos, en realidad, todo entrenador lo que va a buscar es sostener, por ejemplo, los mayores volúmenes de consumos de oxígeno posible, o velocidad de consumo de oxígeno, no consumo de oxígeno, velocidad social de consumo de oxígeno o potencia social de consumo de oxígeno, la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, si vos me decís, yo Alejandro te sostengo, qué sé yo, 10 minutos de consumo de oxígeno haciendo 30 por 30, 30 de trabajos a consumo por 30 en zona uno o en zona 2. Y Andrés, que estuvo recién, lo hace haciendo
4 bloques o 3 bloques de 4 minutos a consumo de oxígeno sosteniéndolo, a esa potencia o esa velocidad de consumo de oxígeno sosteniéndolo, me quedo con lo que hace Andrés y no me quedo con lo que hago yo. 1000 veces, independientemente del tipo de fibra muscular que tenga, del patrón de coordinación motor que tenga, me quedo con lo que hace Andrés, porque es una persona que al momento de exigir el motor va a poder sostener mucho más tiempo que lo que puedo sostener yo. ¿Sí? Recuerden que los deportes de resistencia se basan en ejecutar y sostener. Yo puedo ejecutar a alta intensidad, pero si no la puedo sostener, esa alta intensidad no sirve para nada. Yo prefiero a alguien que tenga la capacidad de ejecutar tal vez un poco menos intenso que yo, pero que lo pueda sostener en el tiempo, a que alguien que pueda ejecutar a mucha intensidad y se le caiga muy rápido la velocidad. ¿Sí? Esto se trata de sostener. Y volvemos al principio y los voy a hartar con esto. El que tenga mejor base definida, el que tenga mejor calidad y la cantidad desarrollada, va a tener la capacidad de poder sostener durante más tiempo. Y ese es el que gana, generalmente, por no decir siempre. Entonces, los trabajos de base, por ejemplo, yo puedo decir, en el atletismo, estoy usando un machete que tengo acá atrás, ¿sí? En el atletismo, yo puedo tener en este periodo de base 5 o 6 sesiones trabajando más o menos entre 90 a 100 minutos, más o menos, donde puedo meter en la semana un trabajo de Farlek. Recuerden que el trabajo de Farlek son los juegos de velocidad, de cambios de ritmo, entre un tempo y un FTP, ¿no? Capaz que no mucho más intenso que eso, sin cronómetro, o sea, libre, lo que el atleta pueda manejarlo, haciendo sprints en cuestas, ¿sí? De 8 a 10 segundos, o haciendo en terrenos planos piques de 100 metros, jugando a sostener una alta cadencia y a velocidades progresivas, sostenidas y a veces progresivas. O sea, empiezo un 80% y termino un 100%, o empiezo un 100% y cierro el 80%, pero sigo trabajando la cadencia. En el ciclismo puedo hacer trabajos largos siempre y cuando mi FTP no caiga más del 5% de lo que está. Ahí quiere decir que tengo que volver a tocar algunas intensidades altas para volver a subir el FTP. Si el FTP cae por debajo del 5% de lo que tengo, estoy en un problema. Entonces, eso es una indicación que me dio un entrenador. Yo nunca permito que el FTP caiga más de un 5% en periodo de base. Puedes hacer como sesión clave en la semana, en esa etapa de base o en esa etapa mixta, trabajos de fuerza, resistencia, de cadencias a 50 o 60 revoluciones por minuto, que suelen alcanzar más o menos un 80 o 90% del FTP o de la potencia crítica. Y hacer sprint cortos, de parado, de sentado con una pierna, de parado a sentado, de sentado a parado, o sea, 1000 combinaciones que tenés para hacer sprint cortos. Natación, bueno, frecuentar ritmos de 3000 metros, ritmos de 1500, estoy hablando para atletas amateur, ¿no? Con mucho trabajo técnico, contando la cantidad de brazajes y la frecuencia de brazajes y el patrón de respiración. Mucho trabajo técnico, mucho trabajo de drill. Por ejemplo, el equipo de natación de Bucor hace mucho trabajo de 3 toques, o sea, que tocan en 3 puntos y acomodan la mano en el estilo crawl, y eso lo repiten hasta el cansancio, y cada vez tiene que salir mejor eso. Series ultracortas de velocidad. En la natación hay 1000 combinaciones: giro en falso, giro contra la pared, largadas, llegadas, salidas con vuelta en falso y toque a la pared. Tiene 1000 combinaciones, ¿sí? Pero me mantengo con eso. Podemos hablar un poco del triatlón olímpico, y esto es importante. A ver, voy a tratar de explicar esto lo más simple posible. Este es un concepto que lo desarrolló mucho Joe Free, lo desarrolló mucho Jim Vance,
lo desarrolló mucho Sweetenham acá en su libro del entrenamiento de campeones de la natación, en el cual indica que las distancias cortas suelen construirse desde lo más lento hacia lo más rápido. ¿Por qué? Porque requieren un periodo más largo de base. Fíjense esto, las distancias más cortas requieren un periodo más largo de base que permitan tener una base tan grande que me permita poder después frecuentar mucha velocidad. Repito, mucha velocidad durante mucho tiempo. Las distancias largas, por ejemplo el medio Ironman o el Ironman, empiezan el periodo específico desarrollando el FTP y el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque pasando hacia la parte tardía del periodo específico, yo me voy concentrando mucho más en las intensidades en las que voy a correr. Si es un medio Ironman, entre el 83, yo he llegado a tener gente que puede correr hasta el 89% en los 90 kilómetros del FTP, y si es una distancia full, entre el 75 y 78, alguno al 80-81% de la intensidad. No mucho más que eso. Yo personalmente nunca logré mucho más que eso en la distancia larga. Pero bueno, es a modo de ejemplo. Lo que quiero decir es que mientras más corta es la distancia en la que voy a correr, por ejemplo un olímpico o un sprint, más progresivo y más largo hago el periodo de base que me va a poder después permitir sostener y amortiguar la intensidad. También esto tiene que ver con los respondedores al volumen, respondedores a la intensidad, ¿no? No me quiero meter mucho en ese tema, pero tengo en cuenta. Y mientras más larga es la distancia donde voy a correr, las intensidades las ataco antes. Pero el periodo de base generalmente también es muy largo, dura entre 8 a 12 semanas. ¿Sí? Acuérdense, tiene que ver mucho con la experiencia del deportista, tiene que ver mucho con la calidad aeróbica que tiene, con el material que tiene, con la fortaleza mental que tiene, con la preparación que tiene, con los años de experiencia, con el sexo del deportista. Las mujeres tienden a soportar, no sé si intensidades muy altas, pero más tiempo intensidades casi submáximas. ¿Sí? Ahí está el caso del Finadini. Yo me acuerdo de una nadadora del equipo que era una chica que te podía... A mí había una serie que era 40 de 50, los primeros 10 de 50 eran dentro del minuto, los segundos 10 de 50 dentro de los 50, los terceros 10 de 50 eran dentro de los 35 y los últimos 10 de 50 eran dentro de los 32 y terminaba cerrando siempre en 30, 29, 30 segundos los 50. Entonces era impresionante. Eso era por la base aeróbica que tenía. Nosotros le íbamos reduciendo las pausas y a medida que le íbamos reduciendo las pausas, el ritmo se sostenía. No era su máxima velocidad, vamos a suponer, no me acuerdo, no quiero mentir. Supongamos que su mejor marca era en 50, era 26. Pero ella sostenía 28 largo, 29 corto, 28 largo, 29 corto, 28 largo, 29 corto, todo el tiempo. Y nosotros le íbamos reduciendo cada vez más las pausas y la chica funcionaba. A eso me refiero a la capacidad de sostener intensidades submáximas durante mucho tiempo. Recuerden, ejecutar y sostener. Medianamente, acá no hay nada que ya no hayamos desarrollado, pero sí esto es muy importante. Reglas operativas, cuando ya tengo que adaptar el macrociclo, me aparece una competencia y tengo que adaptar el macrociclo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo fecha de competencia, me mantengo en periodo de base. Voy mechando entre la calidad de la cantidad y algo de calidad. Si me aparece una fecha a menos de 12 semanas, de donde estoy, a menos de 12 semanas, comienzo con el periodo de construcción. Entonces, progresivamente comienzo a construir la especificidad, la resistencia específica que me va a permitir correr a ritmos específicos. Si estoy a menos de 6 semanas, comienzo con el periodo de pico, o sea, los trabajos ultra específicos. Termina la carrera, hago un descanso breve, activo, pero breve. Generalmente funciona muy bien decirle al chico, haz lo que vos quieras, pero acumulame esta cantidad de horas, y vuelvo inmediatamente que puedo el periodo de base. Entonces, vuelvo a la frase
iniciar con una de las ideas con la que construí el artículo y que sostiene el capítulo de hoy. Mantener el piso no es entrenar sin objetivo, es el objetivo en sí. Mantener el piso es el objetivo sí, durante todos los periodos. Vuelvo a repetir esta frase. Y la manera más eficiente de hacerlo es simple. El periodo de base no tiene fecha de vencimiento. ¿Tienen una duda? Vuelven a la base. ¿No sale algo? Vuelven a la base. ¿Necesitan mejorar la velocidad? Vuelven a la base. ¿Están inconsistentes en los resultados de las carreras? Vuelven a la base. ¿Están muy agotados? Vuelven a la base. La base es la respuesta a casi todos los problemas. A mejor calidad de base, a mejor piso, a mejores cimientos, mejores techos, más alta la casa. Y dura mucho más tiempo. Y no se cae ante cualquier tempestad. ¿Hasta acá fui claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Y si no, lo cerramos acá porque creo que ya les he tirado demasiada información. La semana que viene, la siguiente clase, vamos a hablar sobre el periodo de base aplicado a la naturaleza de los diferentes deportes dentro de los deportes de resistencia. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero haber respondido la pregunta de quién, ya les digo, una pregunta que me hicieron antes, que fue la pregunta de Agustín Sánchez, que me decía que la competencia desentrena. No, la competencia no desentrena, la competencia pone a prueba qué tan bien entrenaste. Cuando competís mucho y te olvidás del periodo de base y no volvés al periodo de base, ahí es cuando la competencia te desentrena. ¿Qué es lo que le pasa a muchos deportistas que después de lograr medallas o lograr grandes resultados los mandan a hacer sprints y circuitos mundiales y no tienen tiempo de volver a casa a entrenar la base? Entonces, la base siguen compitiendo, siguen haciendo pruebas sin tener y empiezan a desadaptarse. Entonces, la continua competencia sin volver al periodo de base desentrena. Espero haber, esa es una opinión mía de la práctica y creo que no creo que haya entrenador que esté en contra de lo que estoy diciendo. Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, los leo en la semana en los comentarios. Recuerden que esto va a estar publicado, este video va a estar publicado en mi canal de YouTube, va a estar publicado como podcast, va a salir durante la semana. Y cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, la mesa de debate siempre está abierta a sus servicios. Chicos, cuídense y nos vemos la semana que viene. Adiós.